Hubo un lugar hacia el que, sin ser Roma, todos los caminos conducían. Un páramo desértico vedado por rambletas, donde se frecuentaba la trashumancia, a razón de todo el verdor que nacía en la primavera. Quizás cupieran trigales y centenos que doraban la hondonada hacia el que se esparcía en encuentro con la sierra de Baza. Este lugar no tuvo nombre que se le conociera. Simplemente ahí estaba, desde que se pensara o se pusiera en el mapa, en un silencio roto por el revoloteo de pajarillos y nubes vagando en su cielo. Como en todas partes, supongamos, también llovía y helaba, y el sol en verano fundía las piedras, mas nadie nunca nada dijo sobre esto. Ni una coma. Simplemente ahí estaba, como cualquier lugar que el mundo daba de lado, y miraban de soslayo desde la diligencia, impávidos ante las virginales tierras que al margen del camino todavía no habían sido perturbadas. Dinastías de lagartijas se extendían en el tiempo como faraones, sin que ningún conquistador foráneo hiciera por derrocarlas. Así, igual, con grillos, saltamontes o escarabajos, la fauna de aquel rincón no tuvo más evolución que la que dispuso Dios. Los fértiles campos de este lugar, al amparo de las retamas y hierbecilla para el ganado casual, nunca tuvieron hambre. Lo que no traía la lluvia, los vientos desplegaban el frescor como maná en favor del campo, pero para nada escondido, al límite de la civilización, que si por algo sería conocido, fue por convertirse de la noche a la mañana en el deambular de todos. Así se hizo la estación de Borazzi. Buenas tardes a todos y a todas. Encantada de compartir con todos ustedes una velada literaria en un espacio de singular significado cultural. Agradecemos a la Fundación Pintor Julio Visconti que nos permita disfrutar de este entorno patrimonial. Agradecemos también su presencia, como no, porque si fundamental es el autor, en la misma medida lo son ustedes, los lectores y las lectoras. Muchas gracias. Es un honor hoy acompañar a Francisco J. Ibáñez Gea en la presentación de su primer libro publicado, que no su primer escrito, pues Fran nos acostumbra a sorprender con artículos de opinión de muy diversa índole que remueven conciencia o diseccionan situaciones. Esta tarde la disección la haremos conjuntamente ustedes y yo para que nos guíe en el descubrimiento del páramo en Estío. Ya saben ustedes que desde la Concejalía de Cultura, de la que soy responsable, procuramos poner en contacto a los autores y autoras con sus posibles lectores. Para mí es una labor muy placentera, puesto que la lectura es para mí un pilar fundamental para el crecimiento personal del ser humano. Si les parece, vamos a comenzar a conocer al autor y su obra, esta que nos presenta y que procuraremos que suscite su interés. Por supuesto, no es una conversación a dos, sino que pueden intervenir cuando quieran. Vuestra participación es esencial, con lo cual en cualquier momento nos interrumpen y pueden preguntar. Estará autorizado. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a conocer al autor y su obra. Esta es lo que les decía. Podemos empezar diciendo que Francisco J. Ibáñez Gea es accitano de nacimiento. Y me atrevería a decir que también de vocación por su marcado interés por la memoria y el patrimonio. Es profesor de literatura y docente en educación secundaria, licenciado en filología inglesa con un máster en teatro y literatura europea. Actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Granada. Sin embargo, Fran no es solamente una biografía que podemos encontrar en internet. Fran es accitano, polifacético, un personaje en sí mismo y un encanto de persona. Ay, muchas gracias. Bueno, tu pasión por las letras viene de muy largo. ¿Cuándo realmente empezaste esa pasión? Pues mi pasión por las letras empieza en aquellas dos personas que hay allí, que son la señora Lourdes y la señora Inma. Así que podemos decir que se remonta al colegio. Tanto la una como la otra me dieron literatura. Y ahí fue donde empezó el ánimo por querer escribir, por aprender a escribir y por saber lo que uno comunica cuando escribe. Luego, a partir de ahí, tuve como profesor Antonio Enrique, que no es poco, en el Padre Bóveda, y luego de ahí, pues la universidad, ¿no? Pero es verdad
Y tú lo sabes, Encarni, que contigo, por ejemplo, compartí en el Guardia muchos artículos tiempo atrás y todo es literatura. Todo es literatura. Lo acabas de decir tú, has escrito artículos de opinión en diversos medios de comunicación, entre ellos eras colaborador habitual de Guardia y sobre todo sobre temas del pasado y del presente. ¿Cuándo decidiste dar el salto a la literatura y te planteaste escribir este libro? Bueno, yo realmente he escrito muchas cosas. Pero he publicado pocas, ¿no? Y menos del calado de un libro. Se puede decir que esta es la obra prima porque es el primer libro que escribo y que publico. No obstante, esto es otro mundo aparte, ¿no? El de las ediciones, el de las editoriales, el de ir tocando puertas, tener contestaciones, no tener contestaciones y ver de qué manera tus letras, que es como tu proyecto, ¿no? Es como un hijo, pues llegan a alguna parte y pueden parirse como hoy. Esto es un parto, estamos en un bautizo. Y eso, pues en cierta medida era complicado. Es decir, quien escribe, pues siempre escribe, ¿no? Porque la escritura está ahí, pero no todo se publica. Aquí está la otra persona, pues que no que me animó, sino que ahí había como una ascuilla y eso encendió vivamente la llama, que fue esta persona aquí que tenemos, mi tía Pepita, en una comida familiar, porque todos hablábamos de la estación de Gorace. La estación de Gorace es un anejo que había aquí al lado, pertenecía a Gor, estaba a 15 minutos de aquí, y ya no existe. No existe, pero en su momento existió, ¿no? Y es bonito rescatar la historia de un lugar del que nadie se pregunta. Simplemente pasa la autovía al lado, ¿no? Y ahí se ven como unas casas caídas ya, pero nadie ve lo que había dentro de ellas, nadie ve quién hizo eso, ¿no? Y qué proyecto de vida había para muchas personas ahí. Entonces, ella en una comida familiar, pues dijo, yo puedo todavía, si cierro los ojos, ver quién vivía en cada casa. Y ese reto me gustó. Porque, claro, no vive nadie. Y al no vivir nadie, bueno, pues vamos a ver quién vivía ahí. Pero no solo quién vivía ahí, sino quién vivía ahí, qué hacía ahí, por qué estaba ahí, cómo se vino, cómo se fue. Es decir, el propio movimiento que esa aldehuela al margen del camino generó y duró pues casi un siglo. A diferencia de aquí de Guadix, ¿no? Que siempre nos remontamos a ¿cuándo surgió Guadix? Pues bueno, pues Julio César tuvo que ver, y antes había un asentamiento íbero. No, aquí la estación de Gorace tiene su año de creación, que es cuando se crea la estación. Y a partir de ahí nace esa chispa, esa energía, y lo imanta a todos. Es el deambular de todo el mundo. El problema de este libro era que no había ningún fondo del que yo poder recoger información. Es decir, era tan humilde, era tan llano, era tan bueno, que no salía a los periódicos. Ni había ningún archivo allí, ni familia nobiliaria, ni nadie, ni iglesia que pudiera aportar a ver quién había vivido aquí y quién había hecho esto, ¿no? Entonces, era un problema al que había que buscarle bastantes soluciones. El primero de todos fue el archivo de histórico ferroviario. Claro, pues había que acudir a la Renfe, si era el motor principal que hizo que aquello se gestara y que aquello se derruyera. Porque en el 85, cuando se cierra la línea Lorca, se termina la estación y se termina el sentido de estar allí. Y el archivo histórico ferroviario, pues en su parte tenía un legado que había allí en Madrid, que se conservaba y que amabilísimamente la archivera que trabajaba allí, en 2 ocasiones pude ir y me ofreció todo. Es decir, aquí lo tienes. Estación de Gorace, donde lo ponga, aquí está, para ti. Pero luego hubo archivos, por ejemplo, a los que acudí y me preguntaron, pero si por allí solo pasaba el tren, ¿qué quieres saber? Entonces me acordé de mucha gente. Me acordé pues, de la familia del Barracín, ¿no? Que sale en el libro. Me acordé de las familias que viven en el Cejo, que también otra pedanía cerca, pues de Sanascura, de la Viña y tal. Me acordé de Nazario, que esta es su hija Lola. Me acordé de mucha gente. Y
Y ha sido un proceso en el que ha habido que buscar testimonios, puesto que si no estaba en lo escrito, estaba en el habla. Y entonces hubo que buscar a la gente. Pero claro, hace 100 años, hace 50 años, mucha gente ya no está. Hubo que buscar a los hijos y hubo que buscar a la diáspora de la gente que estaba en Cataluña, de la gente que había ido a Granada, de la gente que todavía quedaba reminiscencias, ¿no?, en esa familia, porque nadie sabía nada de la estación de Gorace hasta que tú le decías la palabra estación de Gorace. Entonces ya era como una retahíla de biografía, un compendio de memoria, un no sé qué desordenado que yo iba recopilando como un notario. Hablando con Antonio Enrique, yo le decía, Antonio, el libro está haciendo conmigo lo que le da la gana. Yo lo mando en el libro. Porque por aquí me viene una información, por aquí me viene otra, y otra me dice aquí pon esto, y aquí me viene por lo otro, y yo estoy mareado, Antonio. Pues Fran, eso es ser escrito, me decía. Y al fin y al cabo, este libro no se circunscribe a una familia. Es verdad que nosotros, por parte de la familia Albarracín, tenemos un archivo muy grande, pero no era una familia lo que importaba ahí. Era la relación de esa familia, la relación de ese entorno, cómo llegaron ahí, cómo se fueron de allí, cómo vivieron allí. El libro, no sé si me ha preguntado por el título. Es que he visto algunas preguntillas, bueno, los decía ya. El título que me venía a la cabeza es, claro, ¿cómo acotas, cómo limitas todo esto, no? Pues había varios en mi cabeza. Uno fue Estación de Gorace. Pero claro, es como muy local, poco comercial, ¿no? Estación de Gorace. Otro que se me ocurrió era Parva y Balasto, porque eran los dos elementos indispensables de esa ecuación en la que se dio vida a la estación de Gorace. Uno es la parva, ¿no?, que es como el polvillo, el grano de la era, en ese páramo, en ese estío, que se gestaba con ese sufrimiento también, con esos sudores, con eso en días como hoy, pero en el campo cosechando. Y el balasto. El balasto, para quien no lo sepa, son las piedras que van en la vía. Entonces, ese camino de balasto en esa parva era realmente la esencia de la estación de Gorace. Pero luego se me ocurrió el páramo en estío. El páramo en estío es porque realmente el terreno es un páramo desértico, un páramo humilde, un páramo marginal, ahí está. Pero realmente la esencia está en el verano, porque en el verano es cuando empieza la cosecha, la gente tenía ese movimiento de ida, de venida, de fiesta, es decir, se podría pensar en muchas cosas, pero realmente el verano es el que le da el lugar al sitio, el que le da el tiempo. Y así se quedó. Pues eso, como surgió, idea del título, ya veo que lo tiene, que lo explica muy bien. Lo presentas como una recopilación de voces anónimas, también lo he explicado, anónimas para el lector, para ti no han sido anónimas, puesto que le has seguido el rastro, puede que no a las personas que hayan fallecido, pero sí a sus descendientes. Ese testimonio son testimonios vivos de personas con las que has contactado para que formen parte de ese relato. Sí. Vamos a ver. Ha sido muy difícil tener testimonio. Porque, claro, al igual que me decía este archivo, ¿no?, de allí, ¿para qué quieres saber nada si eso nada más que pasaba el tren? Pues los otros también pensaban lo mismo, ¿no? ¿Para qué quieres saber nada si allí, pues bueno, pues te pasaba el tren, realmente, ¿no? Y no eran conscientes de que en su humildad, de que en su hacer, de que en su tiempo, de que realmente lo que allí se vivió era tan extraño a nuestro día que no había ni luz, no había ni agua, no había ni sanitario, no había ni teléfono. El tren pasaba y el tren traía la noticia, o sea, no había noticia allí hasta que llegaba el tren de la mañana, que traía el periódico. Hasta entonces podían haber caído bombas que a las 12 de la mañana era cuando la estación de Gorace se enteraba de la noticia. Luego el cartero también, que venía con su bicicleta subiendo tal, y era en la propia estación, el edificio de la estación, donde repartía las cartas de viva voz a los vecinos. Eso ya no existe, ¿no? O los niños en la escuela, todos los niños, o una maestra. Eso tampoco existe. Es decir, lo que se pretende con este libro es hacer memoria de dónde venimos
porque no debemos olvidarlo, y ver de qué somos hijos realmente. Es decir, somos hijos de unas condiciones de precariedad, de sufrimiento, de trabajo laborioso, que quedan reflejadas en el libro precisamente por anónimos que para mí no lo son. Porque para mí, pues decía lo de dinastías de las Artijas, ¿no? Para mí las dinastías son todas las familias que están ahí. El otro día fui a casa de Nieves Luna, que también sale en el libro, porque su padre pues era capataz de vía y obra y su madre también trabajaba, ¿no? Y yo cuando le preguntaba a Nieves Luna, que ellos estaban en Barcelona, le preguntaba todo por mensajes de WhatsApp y tal, y digo, Nieves, bueno, intenta contarme tu madre cómo hacía. Dice, lo de mi madre era imposible. Dice, nosotros éramos 9 hermanos, o sea, 9 hijos tenía, ella trabajaba por la mañana, por la noche cuando volvía hacía de comer, lavaba lo que podía, por la mañana había que atenderlo y dormía 3 horas prácticamente porque de la mañana siguiente tenía que hacer la comida del desayuno de las 9 hermanos para luego volver a trabajar, ¿no? Y es como, si eso no tiene horario, ni tiene fin, ni tiene nada, pero ahí está. Entonces, ¿cómo no va a caber un libro donde se refleje la memoria de ella? Antonio Luna, su padre, pues más de lo mismo, ¿no? Estuvieron en la estación del año 33 al año 67. Ella me decía una imagen muy sinestésica, que era que cuando ya se había hecho la cosecha y en fin, estaba la parva allí, ellos iban con los marranos y con los cerdos y con los pavos, iban como a pastorearlos para que se comieran lo que quedaba, porque era una época muy ecológica. O sea, allí no se tiraba nada ni se desperdiciaba nada, ¿no? Lo que a uno no le servía ya le servía a otro tranquilamente y la huella ecológica estaba intacta. Pues lo bonito que era que decía que cuando anochecía, si ellos al atardecer llevaban los pavos a que comieran lo que quedaba de esta parva, cuando anochecía eran los propios pavos y cerdos los que los pastoreaban a ellos de vuelta porque se sabían el camino a casa. Esas imágenes contribuyeron a hacer literario realmente esto. Es decir, no un libro de análisis, no un libro de estadística, claro que tiene censos, claro que tiene números, claro que tiene su estrategia dentro de los datos que he podido recibir del archivo ferroviario, los datos que he podido recibir de los censos, pero a fin de cuentas, hombre, no le va a poner la casa de Bernardo Alba. No, la casa de Bernardo Alba no es solo lo que pasaba en una casa, ¿no? O lo que pasaba en Fuente Vaquero en una casa, sino es más. Pues la estación de Gorofe es un punto dentro de la España rural y vacía, donde pasaban cosas que podían pasar perfectamente en Soria, podían pasar perfectamente en Lugo, podían pasar perfectamente en Teruel o en Albarracín, en cualquier sitio, y es el reflejo de esa España que ahí está. Es totalmente imparcial, que no se metió con nadie, que no hay palabra sobre palabra, que nunca hubo ningún litigio, que estuvo sin más, que fue, pues, el pueblo. Son lugares que generaron vida, la vida hasta que se extinguió. ¿Qué aspecto de esa vida, de esa memoria es la que tú has recogido? Porque estás viendo que son, digamos, momentos muy cotidianos, momentos que efectivamente ahora los vemos como ecológicos, pero aquello era el día a día y todos se alimentaban y generaban su propia riqueza para su propia subsistencia. ¿Eso es lo que tú has pretendido? ¿O has pretendido también las relaciones humanas entre la comunidad o no sé? Es que existe un vínculo muy estrecho entre el paisaje y el paisanaje. Como a partir de un paisaje, de un páramo, de algo yermo, estéril, donde ahí pues nunca pasó nada hasta que llegó el tren, ¿no? Cómo se genera vida. Eso es muy llamativo. Cómo un sitio puede dar vida, cómo un sitio puede acoger vida y cómo un sitio puede mantener vida. Es decir, el sitio se ha mantenido porque lo mantuvo gente con su trabajo, ¿no? Pero antes de ayer, bueno, hoy es martes, si el domingo estuvimos allí, bueno, aquello es una ruina, realmente. Aquello es decir, a poco que sople el viento se cae una pared de una casa, se cae. Y es bonito también, ¿no? Como de piedra y adobe se hace una casa, cuando no se usa, el propio tiempo, esa piedra y ese adobe vuelve a la tierra y
y nace el campo. Nace el campo de una cosa que era campo. Es decir, es como que el tiempo le ha dado su momento, les dijo a los de la estación de Borafe, bueno, aquí tenéis el capricho, montadlo, que cuando vayáis ya volveré yo a hacer lo que tengo que hacer. Y en ese intervalo es donde surge el páramo Nesti. Es decir, cómo esa gente cuando tiene que emigrar, porque se divide en 3 partes realmente, es decir, desde el año 7 que empieza hasta el año 45, que digamos que es como se inicia, ¿no? Quizás en los peores momentos, porque pues viene la guerra y sobre todo la posguerra. El año 41 un año malísimo para ellos, porque en el año 41 se fusila al jefe de estación, a don Andrés Cortés Tortajada, lo fusilan, que precisamente contacté con un hijo suyo, a la longevidad de 93 a 94 años. Murió ahora esta última Navidad. Y yo como le llevé, que encontré un periódico donde salía un artículo de su padre que se quejaba en el año 27 de cómo era, sí, pues está en cuadro. Y cómo se le abre los ojos a la gente cuando le hablas de cosas que se suponía que tenían que conocer, ¿no? Porque es de ellos, o sea, hay información de ellos, son fotos de ellos. Mira, aquí sale mi padre, aquí sale mi madre. Hay una persona también muy interesante que es Rufina. Rufina era la maestra. ¿Y qué importancia le dan las maestras? Porque allí hubo una serie de... tal que hubo escuelas. O sea, había tantos niños, las familias eran tan numerosísimas, ¿no?, que había escuelas. Esa era la institución. Iglesia no, pero escuela sí. Bueno, en la escuela se daba la misa. Aprovechando que aquello daba foro, pues daban de vez en cuando la misa allí, ¿no? Tenía que subir el cura, ¿no? Pero lo importante que es cómo una persona se apuesta por la educación en un sitio en el que pues allí todo el mundo se dedicaba a trabajar. No daba lugar a aprender, ¿no? Realmente. Años anteriores había un maestro que iba por las cortijadas, se le pagaba y se le daba de comer, y él pues enseñaba pues a los niños de la casa, e iba a otra casa y enseñaba a los niños de la casa, ¿no? Pero no había como un maestro de referencia para todos, para los hijos de lo que es la clase proletaria, la clase trabajadora, la clase obrera. No lo había. Pues llega Rufina a la estación de Borace. Y ella pues tiene una vida muy singular, tiene una vida con un impacto muy grande allí, pues bueno, porque es una persona de referencia, ¿no? Estaba el jefe de estación, estaba Peregrín, que era el que tenía, pues, aquello era como un polígono industrial, realmente, porque estaba la espartera. Entonces, hay 2 personas de referencia, Peregrín, que es el que está allí, el jefe de estación, en fin, bueno, el jefe del almacén, Pepe Albarracín, que es el capataz de Peregrín, es decir, el que se encarga de las tierras, porque Peregrín tenía varias empresas de esparto y de almendra en Almería, centradas en el puerto de Almería, y es por lo que también surge aquella parte. Pues Rufina, esta es una imagen que saco en el libro, se pone de parto. Se pone de parto en un día que cae una nieve pues de 3 cuartos. No pasa ni el 3. Clara, pues tiene que recurrir a las vecinas. María Sánchez, la mujer de Pepe Albarracín, que estaba allí, pues va corriendo a acudir y entre ellas se ayudan. Otra de las mujeres que va allí era Aurelia. Aurelia, digamos que se cayó de una mula, estaba un poco dolorida de la espalda, en fin, tenía sus limitaciones, pero aún así era la enfermera de confianza del médico, porque el médico no iba a subir a la estación de Borace. Ya estaba Aurelia. Y ella era la que ponía las inyecciones, lo mismo era a humanos que a cabras, que a lo que se presentase. Pues inyección va, inyección viene, pues ya está. Y ella fue la que la atendió. Pero es que esa mujer aparte era la que cosía los uniformes de la escuela de los niños, porque los niños serían pobres, pero iban uniformados. Y tenían su libro, que era la Enciclopedia Universal. Y solo tenían un libro, y en un libro aprendían todo. Con un libro aprendían todo, se ponían su uniforme, iban al colegio, iban por las tardes, incluso creo que me dijeron que un sábado por la mañana. Es decir, allí no se paraba. No se paraba. Y ese ritmo de tanta gente
es lo que todavía llega a un sitio que aparentemente está en ruina, pero tiene vitalidad, tiene energía el sitio. Es decir, el sitio te transmite cosas, te habla, te Invita a quedarte. invita a estar ahí. No un sitio que diga, uff, me voy de aquí, qué susto, se me va a caer un testero en lo alto. No, todo lo contrario. Hombre, es que no vayáis. A ver si fue un testero en lo alto. Pero dentro de lo que cabe, ¿no? Un sitio pues que es parte de ese patrimonio que ha pasado al margen, porque no es ni un castillo, ni es una iglesia, ni es nada hegemónico, pero ese patrimonio pues, humilde, sencillo, carismático, patrimonio común de tanta gente y que ahí está. Fíjate que han mencionado a lo largo de toda la presentación, han mencionado... No te estoy dejando seguir la pregunta, ¿eh? No te preocupes, yo tampoco. Me refiero que te has referido a personas muy importantes y que demostraban con su hacer esa importancia. Son las mujeres. Han mencionado a distintos tipos. Nos da fe de la importancia que tenía la mujer rural en ese tiempo. Es decir, era realmente la que asentaba en el territorio. Totalmente. Vamos, totalmente no, absolutamente. Es decir, la mujer tiene un papel fundamental. Había pues unas cuantas mujeres de referencia, ¿no? María Sánchez, mujer de Pepe Albarracín, que está en el libro. Pues ella se levantaba con un frío doloroso en invierno y era la primera que se levantaba a encender el fuego de la casa, el hogar. Y a partir de ahí ya funcionaba el resto de gente. Ella cocinaba, pero cocinaba para que se presentara. O sea, no es aquí vamos a comer 3 a las 2, sino que empiece la cocina, los potajes y quien sea. Pues ahí está. Y luego la comunidad. Totalmente. Y además, aquello, aparte, la casa que tenían era cantina, pero también se podían hospedar. Y traigo aquí el libro de Fiar de 1940. Pues de esto que está medio caducado ya. Esto era donde Pepe Albarracín escribía por lo que la gente pedía, porque no había dinero. Entonces, cuando se terminaba la cosecha, pues iban y pagaban, ¿no? Pero hasta entonces tenían que comer. Esto de las mujeres, María Sánchez, pues una de las grandes heroínas del libro, desde luego, pero junto con Aurelia también, porque Aurelia, pues ya te digo, me daba las inyecciones, hacía todo lo que podía hacer en su mano y les pasaba algo a las dos. Eso me lo contó su hija, me dio mucha emoción y mucha ternura, ¿no? Porque, claro, dentro de la pobreza que había, acordaron las dos tener gallinas. Tener gallinas a medias. Y se pagaban con huevos, para que Aurelia pudiera pagar con huevos la tienda de su marido, de Pepe. ¿Esto qué es? Esto es una forma de dar dignidad a las personas, de que no tendrán dinero, pero sí tienen con qué devolver a cambio todo su trabajo, todo su sacrificio, es decir, la empatía que existía entre la gente. Lo bueno de la estación de Gorafe, a diferencia de lo que he oído, a lo que han dicho de otro, pues del pueblo mismo, ¿no? Porque la referencia era Gor, el pueblo es Gor. Aquí no venía ni la Guardia Civil, cuando venía se sentaban y ya está. Aquí no había follones, ni aquí no había ni multa, aquí no había de nada. Aquí si nosotros estábamos tranquilos y aquí no pasaba de nada. Es decir, y esa paz de que no había ni rencillas, ni luchas, ni nada, es también lo que lo hizo humilde y tranquilo. Es decir, por eso ellos se sorprendían cuando yo le preguntaba, bueno, pues dime sobre la estación de Gorafe. Claro, la estación de Gorafe, pues bueno, pues ya está, sin más. No, pero ¿y a qué hora te levantabas? Y ya empezaban a pensar. Bueno, a la hora de levantar, pues ser de día. ¿Dónde te vas a levantar? Bueno, y cuéntame qué recuerdas sobre, yo qué sé, sobre el lavar, ¿no? Porque lavar no era poner una lavadora. Lavar era, bájate a la Fuente Vicario, que eso estaba, pues, bajando una loma por donde corría el chorrillo de agua, un chorrillo fino, tampoco era aquello muy caudaloso. Y ponte allí todo el día a lavar. Todo el día a lavar. Porque claro, tienes que solear los trapos para que no pesen tanto y te los puedas subir de nuevo a tu casa. Es decir, es un proceso que ahora en un momento dado, grabado corto, son 20 minutos,
y había que organizarse la semana para lavar. Cosas que son inapreciables en nuestro entorno, en nuestro día a día, como entonces pues era su día a día. O la matanza. Es decir, las mujeres tenían un papel fundamental en la matanza. Matancera. Realmente hay una relación muy estrecha entre la mujer y el agua, porque lo de lavar era principalmente de mujeres. Que allí se decían también las noticias del día. O sea, el periódico llegaba a las 12, pero bueno, si alguna vecino se había enterado antes, ya se había comentado al ser de día. Pero otra es la matanza. La matanza del cerdo, viese liviano, pues bueno, pues las tripas pues se lavaban allí, pero se lavaban hasta 3 veces y había que ir al ser de día porque, claro, los que estaban trabajando y amasando la sangre para que tal y que cual, pues aquello tenía que estar hecho cuanto antes. Entonces, se tenían que ir al ser de día. Estamos hablando de diciembre, estamos hablando de agua que sale de una fuente, es decir, las manos congeladas. También nos tenemos que poner la temperatura del entorno. Pues lavando y darle un agua, y darle otro frigo, y darle otro frigo, y ahora echarle limón, y ahora echarle tal, y echarle cual, y se hace el salchichón. Luego decían otra cosa, como esto, las leyendas, ¿no? De que no se puede, las mujeres no pueden hacer mayonesa, se corta la mayonesa y te la regla. Pues tampoco se podía parar la sangre si tenía la regla. ¿Cuánto impedimento? Pues ese tipo de misticismo, eso es literatura pura. Eso está en Lorca, eso está en Cervantes, eso está en todas partes. Pues ya hacía el pueblo ciertamente singular, ¿no? Porque ellos tienen un seguir de las cosas, tienen una intuición que lo hacen así porque toda la vida se ha hecho así. Y no dudan. Es decir, nada, pues si yo no puedo porque tengo el periodo y no puedo, pues punto en boca. Pero que nadie decía, ¿y yo por qué no voy a poder, no? Se sigue. Y todo el mundo tenía una función. Y eso era un sistema de engranaje, la estación de Gorafe era un sistema de engranaje, la estación de Gorafe como pueblo, no como estación de ferrocarril. Tenía un sistema de engranajes que funcionaba y una cosa daba a la otra, una causa daba a la otra. Es decir, que en el año 85, el 1 de enero del 85, el tren, que era como la sístole y diástole de aquel sitio, era como el corazón, el latido, para. Entonces el silencio empieza a reinar poco a poco. Antes ya ese tren que venía el catalán, que iba para Barcelona, no sé qué, el que iba para Alicante, allí pasaban, aquello parecía Tocha. Unos trenes para arriba y para abajo, el mercantil, el trenillo que iba al mercado de Baza, el no sé qué que iba al mercado de Guadí, no sé qué, aquello, había 2 vías, pero aquello era un trasiego muerto. Pues, como a partir del año 60 empiezan a desaparecer los vecinos, es decir, se monta un hijo, se va a Barcelona. Empiezan a llegar cartas, bueno, pues estoy bien. Se monta otro hijo, sigue para Barcelona, bueno, pues estamos bien. Con mucho trabajo, mucho sufrimiento, no era fácil. De hecho, yo decía, bueno, ya en Barcelona tendréis lavadora. No, tampoco. Pues más difícil para lavar también. Pero todo ese tipo de adelantos que vieron cuando emigraron, cuando estuvieron en un trabajo pues, industrializado, realmente no era agrario ya, sino en las fábricas principalmente, pues vieron cómo prosperaba. Vieron cómo no había que pasar hambre, vieron cómo no había... Es decir, cada casa era no tan autónoma como habían sido las casas previamente, porque las casas estaban hechas para que una casa funcionara. Es decir, la casa tenía un corral, la casa tenía esto, la casa tenía lo otro, y prácticamente no había que salir de la casa, luego una casa, no un piso de 90 metros cuadrados como ahora que hemos visto en el COVID, ¿no? Te encierras y te vuelves loco. Eran autosuficientes. Entonces eran autosuficientes y entonces el que no tenía pavo tenía conejo, el que no tenía conejo y entonces pues, no hacía falta ni... Lo único que había era en la tienda de Pepe el Barracín una neverita con placas de hielo que había que estar quitando el agua porque como aquello se aguara ya se deshacía el hielo y aquello era terrible. Y era lo único que contemplaba pues tener ciertas cervezas o bebidas frías, pero eso era como un lujo, como algo que tenía la cantina porque... y ya.
Es verdad que tú nos acabas de decir que cuando le has preguntado pues, esos testimonios, lo has ido persiguiendo, cuando le has preguntado se quedaba, no sabía a qué hacía referencia, pero posiblemente porque para ellos era simplemente vida, era su vida. No veían nada extraordinario en esa capacidad que tenía, que ahora llaman solidaridad, y entonces era simplemente ayuda vecinal. Es que prácticamente toda la comunidad se ayudaba unos a otros en esa autosuficiencia de la que tú estabas diciendo. Perfectamente, incluso en el año 41, como he dicho, pues María Sánchez, que como tenía la tienda y estaban las cartillas de racionamiento, pues una vecina tenía necesidades y dice, pues bueno, pues le dio una botella de aceite. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Con la mala suerte de que le pilló el alcalde, que de dónde vienes tú, que por qué tanto este aceite, oye, pues una multa que cerraron 3 meses, y eso salía en el diario de Falange, ¿eh? 3 meses y con un multón gordo de 3.000 pesetas. Oye, pues da una botella de aceite en la posguerra. Pues sí, así estaban las cosas. Pero entendían que la ayuda era estrictamente necesaria para la convivencia y la supervivencia. Las casas eran para dormir, prácticamente. Y allí había un trasiego de gente, les digo, en la propia casa, pues estaba la tía chica, que era una ayudante que había allí, una mujercilla que ayudaba allí, mujercilla digo porque era de estatura baja, que ayudaba allí y tal, con lo que podía. Luego estaba Julia, que era una interna que cosía, se dedicaba plenamente a coser, era su oficio, estaba interna, era soltera, y estaba interna para coser, simplemente. Por lo que son los bordados, lo que son la ropa de cama. Porque claro, no se compraba tampoco, se compraba la tela, pero no la medida de todo eso, los trajes, había que confeccionarlos. Era un mundo más auténtico, realmente, porque todo tenía su tiempo, su valor, su espacio. Se le echaban cuenta a las cosas. Es decir, una silla podía estar ahí el tiempo que durara la silla y se podía arreglar la silla. Hoy la silla se tira. El vestido se hacía porque era la fiesta de no sé qué o porque no sé quién venía y te lo podía hacer, y el vestido aguantaba años porque se cuidaba la cosa. Y hoy, pues si una cosa viene, pues otra cosa la repone y va y viene, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Que la gente estaba muy sorprendida cuando yo le preguntaba, pues bueno, cuéntame lo que pasaba allí. Pero es que allí, claro, allí no pasaba nada. No pasaba nada entonces, a su juicio. Pero desde el punto de vista de hoy, es muy necesario ver que sí pasaban cosas. Hay un vídeo, una grabación de los años 90, a María Sánchez, en el que se le preguntaba, bueno, abuela, ¿cómo ve usted esto de la estación de Goraz? Entonces ella ya vivía en Granada. La vida era una tontería, dicen. La vida era una tontería porque aquello era el sufrimiento, aquello era trabajar, no había ningún adelanto. Cuando yo era chica no había ni tren. Ella nació en 1902. Ya ves tú, no había ni tren, que es lo que hay en la portada. Es decir, lo que ella era antes de la estación de Goraz, ¿no? Pasaban carros de naranja, carros con naranja, y nos hartábamos de naranja, porque era lo que había, ¿no? Venían como desde la zona de Murcia, y era lo que había. Cuando yo me casé, el único coche que había era el que me llevó a... Había un coche en todo el pueblo, que era el que me llevó el día de la boda. Pues claro que es narrable eso. Claro que es narrable, porque le damos una serena facilidad a las cosas. Ahora nos quejamos, ¿no? El aparcamiento en todos lados. Antes no hacía falta ni aparcamiento ni hacía falta de nada porque no había coche. Y todo el mundo se movía, todo el mundo llegaba a los sitios. Esa es realmente la historia, la que han vivido, la que nos están contando las que lo han vivido. Bueno, este testimonio escrito que nos estás contando, ¿tú crees que puede extrapolarse a otras zonas, no solamente de aquí de la comarca, que es lo que nos pilla más cercano? Yo estoy pensando en algunos sitios conforme tú vas narrando y digo, hay sitios muy, muy parecidos, con sus diferencias. Pero Podrían ser perfectamente, hombre, allí porque pasaba el tren y el tren tenía la titularidad del sitio. Pero en otra curanía donde haya habido algo que haya abierto esa mecha y haya creado el sitio, pues perfectamente. Es decir, mientras haya existido un motivo por el que juntar a esa comunidad, invitar a esa comunidad a mantenerse, a permanecer, y que se haya ido porque se haya terminado ese proyecto, ¿no? Porque el proyecto de la estación de Gorafe era, como tantos proyectos, pues la vía que pasaba a Guadí-Paza.
En el momento que esa vía del tren se cierra, que esa vía del tren se hacen infraestructuras muy grandes. No es decir, vamos a pasar el tren por aquí. Se hace una infraestructura de puentes, se hace una infraestructura de cambio de puentes, se hace una infraestructura de estaciones, se hace una infraestructura, una inversión grandísima y se apuesta porque esos barrios estén y esas poblaciones estén. Porque se le daba también muchas facilidades. En el momento en el que eso empezó a mermar, pues ya desaparecen. Pero que igual que pasó allí, podría pasar perfectamente en cualquier sitio. Por eso la atracción de geografía no se circunscribe, su historia no se circunscribe solo a lo que es el ámbito de Guadix, sino que en cualquier parte. Tú escribes que es un homenaje a unas personas que dejaron una huella ingborrable en las generaciones futuras. ¿Ese ha sido el objetivo primordial del Páramo en Estío? Pues yo creo que en parte sí, porque hay que rescatar del anonimato muchas cosas. Es decir, la historia se reescribe conforme se observa, conforme la perspectiva que la queramos dar. Y hay una historia hegemónica, ¿no? De han pasado estos hechos, están estas fechas, pero existe un caldo de cultivo mucho más ameno, mucho más anónimo, mucho más real, más verídico, que es donde se contempla la verdadera historia. Es decir, no podemos limitarnos a enseñarle a nuestros alumnos, porque soy profesor, ¿no? Pero o a nuestros niños o a nuestros, ¿no? No podemos circunscribirnos simplemente al hecho de, pues hace 50 años pasó esto, o hace 100 años pasó esto, o hace 500 años pasó esto. No, porque la historia fue ayer ya. Ya sí. Hace un rato fue historia. El presente es muy limitado y el futuro está todo por delante, ¿no? Pero la historia son esas microhistorias dentro de la historia que van moldeando realmente la punta del iceberg que vemos y que con lo que nos quedamos, pero eso no es nada. Es mejor bucear. Estoy de acuerdo. ¿Estás satisfecho con el resultado? ¿Le añadirías algo? ¿Le quitarías algo? Estoy satisfecho con el resultado. Ha sido complicado porque realmente pues dependía, ya he dicho, ¿no? Mi conversación con Antonio Enrique, el libro lo ha escrito todo el mundo menos yo, porque cada uno me daba su testimonio y cada uno aportaba y yo pues era un notario que le da orden, le da forma y ahí he aportado realmente... un ente vivo. El que cosía. Pero, claro, hay muchos cabos sueltos que me hubiera gustado, a ver, a la lectura no quedan cabos sueltos, a la lectura está todo cerrado y tal. Claro, a modo de investigación, pues evidentemente te hubiera gustado llegar a más. El Palacio de la Tinta, que era de Renfe en los años 80 en Málaga, se quema. Ahí había muchos expedientes de muchos ferroviarios que a mí me hubiera gustado saber. Pero claro, no podemos echar para atrás, ¿no? También me hubiera gustado haber escrito el libro hace 10 años, hace 20 años. Bueno, no existía yo tanto tiempo tampoco, pero hace 10 años, porque este libro, conforme lo fui escribiendo, lo escribí en el 2022. Tuve que dar una vuelta en 2023 porque encontré más información y pensé que ya que estaba a tiempo, pues la podría incluir. Pero claro, la gente que aparece en el libro, muy poca sigue viva. Pues lo mencioné antes, Nieves Luna, hace 15 días se murió un hermano suyo que aparece en el libro, incluso en fotografía. En Navidad se murió de otra persona, en fin. Durante este año se han muerto 4 o 5 porque este libro se ha hecho contrarreloj también. Porque quería que saliera, porque quería que ese proyecto viera la luz y porque quería que los que lo vivieron lo vieran. No solo los hijos, no solo de él, sino decir, yo estoy en un libro. Es decir, no soy aparentemente nadie, soy una persona jubilada que ha tenido su trabajo, que ha tenido su vida, que ha tenido su familia, que ha sacado su vida adelante. Oye, pero estás en un libro porque mereces estar en un libro. Es que mereces estar en la historia, es que no mereces estar en el silencio o en tu estricto entorno, es que mereces que la gente te conozca y mereces que te conozca por lo que hiciste en su momento. Hay una persona, no me quiero olvidar de mencionar, lo he mencionado antes, que es Nazario. No sé si Lola sigue por aquí. Bueno, estaba. Lo entrevisté 1 semana y media antes de morir. Él estaba bien, ¿eh? Él era una persona que llevó la locomotora a vapor. No era el maquinista, era el carbonero de la locomotora. Es
Era el carbonero de la locomotora. Y él fue el que hizo el cambio a la diésel. Es decir, cómo ya en su momento se adaptó a un mundo que para él era lo natural, ¿no? Porque era lo que había visto y había lo que había vivido. Y ya en sí se fue a la diésel, ¿no? Y él vivió pues todo el cine que se hizo aquí, en la Calahorra, todo el cine que se hizo en la Estación de Agosto, todo el cine que se hizo en esta zona, en Guadix. Él la vivió desde la locomotora, por ejemplo. Pues claro que es digno de que aparezca en un libro. Forma parte de la historia. ¿Qué te ha aportado como escritor y como persona escribir esta primera publicación, aunque haya escrito, como antes has dicho, mucho más? Pues la experiencia editorial, pues que es una cosa que va llamando a todas las puertas porque no confían en el proyecto, porque el blog, a ver, ¿quién va a escribir? La gente escribe novelas, la gente escribe novelas de amor, la gente escribe suspense, la gente no lee. La gente ve Netflix, la gente ve HBO, la gente no lee. Y dentro de lo poco que leen, pues hay buenos lectores, los que estamos aquí. Pero dentro de lo poco que se lee, ¿no? Pues es verdad que las editoriales son un desafío muy grande. Son un desafío muy grande pues porque no apuestan, y más por una persona porque, a ver, aquí hay muchas fotografías, parece algo muy local, y no le dan quizá el valor que tiene o que puede tener, no le dan la proyección que puede tener. Entonces, eso en cuanto a este proyecto literario, pues sí, va a ser una gran experiencia, que continuaremos con ellos. Eso te iba a decir, que que esta experiencia te anima a continuar. ¿Tienes algún otro proyecto por ahí en mente? Vaya, ahora mismo, en tu concejalía, hay otro proyecto ya mandado. ¿Ah, sí? Sí, de cuento con monumento. Te lo dije, Marisa. Sí. Pues nada, escribí también en 2023 10 cuentos ligados a monumentos de aquí de Guadix, historia de aquí de Guadix, que eso sí tiene un tema local y quiero que esté pues, en los colegios, los centros educativos. Eso no es para la venta en sí, sino que quiero que los niños lo conozcan, porque pues, el patrimonio es muy importante. Ya se ha dicho, por lo que en mi figura, pues simple investigación pues, de patrimonio, de arte y tal, pues cuando yo he dado clase y me llevo a los niños a ver la sala arconiana que tenemos aquí o el mismo Palacio Visconti en el que estamos, se han maravillado porque, claro, tú pasas esa puerta y el mundo es otro, porque el patrimonio es otro. Somos nosotros mismos desde otro punto de vista. Aquí no hay trasiego, aquí no hay jaleo, aquí se escuchan las campanas, los pájaros, es otro Guadix. Y tenemos ese otro Guadix, está en muchas partes, está en la Alcazaba, está en la catedral, está en las cuevas, está en cada palacio, está en cada casa del casco histórico, ¿no? Pues lo bonito que es también que se conozca eso, Bueno, desde el desconocimiento de las personas que aún no hemos leído el libro, ¿tú por qué no lo recomiendas que nos leamos? Te lo recomiendo principalmente porque es como una ventana abierta a una historia reciente, que ya te digo, puede ser de cualquiera, es decir, aquí se ha cogido la excusa de la estación de Voraje, pero podría ser cualquier sitio. Y precisamente para ver por esa ventana abierta y valorar el presente que tenemos. Es decir, el pasado es ese, el pasado reciente, muy reciente, es ese. Y el presente que tenemos, pues es un presente, dentro que cabe, cómodo, frenético, en lo digital. Aquí había un mundo analógico. Aquí había un mundo analógico en el que no había ni tele. Y se vivía bien. No se vivía mal. Entonces también es una especie de escapada a relacionarse con uno mismo, ¿no? Identificarse con uno mismo, identificarse con sus raíces. Y al mero hecho de darle vuelta al grifo para que salga el agua, pues que también tiene su vuelta de tuerca, ¿no? En el presente que vivimos. ¿Qué no te he preguntado y te hubiera gustado responder? Me has preguntado muchas cosas y he respondido a más cosas de las que me has preguntado. Pero es cierto. Pues no lo sé. Entonces, ha estado completo. Y fíjate que al principio decíamos que no fuese una charla a dos, y bueno, no hemos dado oportunidad a la participación, con lo cual ahora tenéis esa oportunidad. Así que si queréis preguntarle
¿Algo o hacerle algún comentario? ¿Alguien? Ha sido completo, Fran, ¿eh? Ha sido muy completo, sí. Bueno, pues no ha faltado poner un detalle. No. Bueno, un momentillo, sí, claro. Bueno, un juego así porque yo creo que nos ha llevado todo un poco a la niñez, a escuchar los relatos de nuestros abuelos, porque efectivamente, como dice, ha sido con una excusa, ¿no? La estación biográfica, porque personalmente, pues, tiene una historia, ¿no? Familiar. Pero es verdad que se puede trasladar, como tú has dicho, a cualquier familia, porque los detalles de esa época pues han vivido muy similares. Entonces sí, nos ha hecho un poco recordar a nuestros padres y a nuestros abuelos contándonos y viendo las cosas que veíamos, porque el que nada que estamos aquí no somos ningunos jovencitos. Y de alguna manera hemos visto la casa de nuestros abuelos, nos hemos juntado con nuestros padres y se han hablado de esas cosas, hemos visto cómo vivían, y todo eso pues sí, nos ha hecho un poco pararnos en el tiempo y recordar todas esas cosas. A lo mejor como vivimos muy rápidamente, pues no nos paramos muchas veces De hecho, al hilo de eso, y a recordarlo. antes de empezar antes de empezar lo que yo escribo, hay unos versos de Antonio Machado que son los últimos versos que tenía él en su chaqueta antes de morir, que decía: estos días azules y este sol de la infancia. Es decir, ese recuerdo, esa nostalgia, porque hubo mucho sufrimiento, claro que hubo mucho sufrimiento y hubo mucho trabajo, pero es realmente la otra generación, ¿no? Esa segunda generación que iba allí de vacaciones, que iba allí a jugar, que veía todo juego, pues esa infancia en la que por medio de la nostalgia pinta de una forma más amable lo que allí se vivió. ¿Alguien más? Bueno, pues hemos llegado a un momento, quizá el momento más especial para un escritor y para el público. Ese es el momento de saludar, de intercalar impresiones, de firmar libros, etcétera, etcétera. Sobre todo, muchísimas gracias. Gracias, Fran. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta velada y aquí les dejo con Fran. No sabían responder. Es decir, no había pregunta que le hiciera saber responder realmente, porque todo lo veían obvio. Entonces, claro, pero yo le hacía preguntas rutinarias, ¿no? ¿Pero qué te vestías? Por ropa. ¿Y qué comías? Pues comida. A ver, aquí hay un recetario. Aquí incluye un recetario de recetas que son de la zona, pues urupina, gacha, no sé qué, cosas que solo se hacían también aquí, ¿no? No ha hecho falta una pregunta para ello, porque en cuanto han visto por dónde iban los tiros, se han soltado. Es mar abierto ya. Vas navegando, te va costando, pero llega un momento de mar abierto que aquí ya es lo que Dios quiera. Y los audios son de 13 minutos, de 14 minutos, porque ya han visto. Hay cosas que se repiten, hay versiones de cosas. Porque como no había nada escrito, pues según recordaban, pues me contaban una cosa. Entonces, sobre esas mismas cosas yo he preguntado a otros, bueno, ¿y qué recuerdas de fulanito? Ah, pues fulanito, por ejemplo, había uno que se llamaba Fandila Mena. Fandila Mena no tenía piernas porque tuvo un accidente con el tren, ¿no? Esto aparece en el libro. Bueno, pero ¿qué le pasó a Fandila Mena? Pues hay 3 versiones de lo que le pasó. En función de quién se lo contara, en función de, sí, yo que estuve allí o no. Él cree que estuvo allí o no. Sí, porque la madre se fue en el tren y el niño quiso, entonces se metió la pierna por debajo del tren y se le apartó el tren. Cosas así, ¿no? Es decir, también había como una especie de tabú hacia lo feo. Se maquillaba mucho lo feo. Se creaban historias a partir de lo feo que camuflaran eso y le hubiera tibieza, ¿no? Esto es bonito. Pues, y así. Tú que tantas entrevistas has hecho, has visto que a veces la gente no sabe por dónde ni empezar, ni decir,
ni tampoco pensaban que esto de la estación de Voraz iba en serio. Es decir, ¿pero tú para qué quieres saber esto? Es decir, no, que estoy escribiendo un libro. ¿Estás escribiendo un libro? ¿Para qué estás escribiendo un libro? O sea, ¿cómo eres inútil? O sea, esto es lo más tonto que estás haciendo. Que escribir una cosa, o sea, escribir un libro en un sitio que no existe. O porque puedo. Y entonces, dentro de eso, como cuando ya te ven con arrojo, dicen, ah, pues sí, pues te lo voy a contar. Es decir, tú lo has pedido, pues aquí lo tienes. O sea, ya te empiezan y te contactan entre ellos, porque claro, de la estación de Voraz se fueron a Barcelona, pero no se fueron a Barcelona, no se fueron a Tarragona, otros se fueron a Lleida, otros se fueron a Girona, y parte de ahí ellos fueron como una colonia, subcolonia en la colonia. Entonces, pues te voy a avisar a fulanita porque fulanita vivió allí porque era hija de no sé quién. Pues te voy a avisar a no sé qué porque era hijo de no sé cuánto. Entonces, entre ellos ya había como es decir, había como una estación de Voraz en Barcelona. Es decir, los habitantes de la estación de Voraz que estaban aquí en Barcelona, allí había como ultra comunidad. Iba más allá. Y eso también ha sido bonito. Eso también ha sido bonito, la verdad. No sé si ha tocado la pregunta correcta y yo te doy la respuesta que quería. Como un homenaje a tus padres, Como un homenaje, a tu abuelo. como un homenaje a mi abuelo. Porque, claro, hasta el último momento, bueno, vosotros ya lo vais a saber. En estos momentos no quiero desvelar, o sea, al final sí aparece, ¿no? Pero no quiero desvelar porque quiero quedar como un ente más abstracto, ¿no? Como un narrador omnisciente, de todo lo sabe, esto va para todos. Pero realmente no se podía circunscribir a la familia nuestra sola. Porque, ya digo, una cosa llevaba a la otra, allí en la casa iba más gente y se juntaban con más gente y hacían esto. Entonces, la riqueza de la singularidad de cada individuo la da el colectivo. Es decir, una persona allí no era nada. Pero en relación a o con, ahí sí. Realmente, yo creo que Claro, nosotros tenemos un archivo también muy interesante, que es lo que ha dado pie a que haya información ahí. Es decir, el archivo del que partía, no parto de cero, parto de un archivo, parto de una vivencia que también había que contrastar, porque había mucha nostalgia y había, pues ya te digo, cuando había noticias feas se camuflaban perfectamente. Hay cosas que no están escritas. Hay cosas que no están escritas porque no se puede escribir. hay muchas personas. Yo a serie no se puede Es escribir. decir, como persona, como que yo creo que hay mucho personal de ti detrás del libro. Sí. Sí, sí. Así es.